con los Pastrana. Andrés Pastrana, presidente de Colombia en el 98, su papá era Misael Pastrana Borrero, presidente de Colombia en el 70, y a quien se le recuerda porque el día de las elecciones se va la luz cuando ganaba Rojas Pinilla, cuando regresa la luz, gana Misael, el padre de Andrés. Andrés Pastrana tiene un hermano, se llama Juan Carlos. Juan Carlos es el esposo de Cayetana Valencia. Tal vez a Cayetana no la conocemos, pero sí a su hermana, Paloma Valencia. Cayetana y Paloma son nietas de Guillermo León Valencia, ¿cierto? Presidente de Colombia en el 62. Ahí están los Pastrana relacionados con otra familia de presidentes. Andrés Pastrana tiene un hijo, se llama Santiago. Santiago Pastrana es el esposo de Sabina Nicole Ospina, Ospina como su abuelo, Mariano Ospina Pérez, presidente de Colombia en el 46, y cuyo abuelo de él, Mariano Ospina Rodríguez, fue presidente en 1857. Este tenía dos hijos, uno era Pedronel Ospina, presidente de Colombia en 1922, y el otro era Luis Ospina Vázquez, el esposo de Isabel Llera Restrepo. Llera Restrepo como Carlos Llera Restrepo, ¿cierto? El abuelo de Germán. Carlos Llera Restrepo no solamente fue presidente de Colombia en el 66, sino que además era primo de Alberto Lleras Camargo, presidente de Colombia no una, sino dos veces, primero en el 45, después en el 58. En el 62, Alberto le entrega a Guillermo León, el abuelo de Paloma, se le regresa a Carlos Lleras, el abuelo de Germán, y él se le entrega a Misael Pastrana, padre de Andrés, ¿cierto? Si uno hace un triángulo entre estas tres familias, se va a dar cuenta de una cosa: un mandato del Valencia, 3 de los Ospina van 4, 2 de los Pastrana 6 y 3 de los Lleras 9 mandatos presidenciales. Ese año podrían tener el 10º, ¿cierto? ¿Qué implicaría eso? Casi 40 años gobernados por tan solamente 3 familias, ¿cierto? Si nos hubiesen gobernado bien, seguramente seríamos, no sé, Japón, o Suiza, o Suecia, o Dinamarca, o por lo menos Uruguay o Ecuador. Pero no, somos Colombia, el tercer país más desigual del mundo, después de Haití y de Angola. Eso no lo digo yo, eso lo dice la ONU. Hace un mes creo que salió esa noticia, ¿cierto? Mire, ¿hablé bien de alguno? No. ¿Hablé mal de alguno? No. Así hicimos historia, ¿cierto? Lo mismo puedo hacer con sus relaciones contractuales. Vamos a empezar por acá. Juan Manuel Santos, 8 años de presidente, se le cumplen este año, ¿cierto? Antes de ser presidente fue ministro de Álvaro Uribe, ¿cierto? Mientras trabajaron juntos no hubo problema. Juan Manuel Santos fue ministro de Andrés Pastrana, ¿cierto? Su ministro de Hacienda. Mientras trabajaron juntos no hubo problema. Andrés Pastrana, ¿de qué partido era? Conservador, muy bien. Recuerden que esto es una clase, y en la clase también, ¿cierto? Juan Manuel Santos trabajó con César Gaviria y con Ernesto Samper. ¿Esos de qué partido eran? Liberales, muy bien. Es decir que Juan Manuel no tuvo problema para trabajar con liberales, no tuvo problema para trabajar con conservadores, y él nunca tuvo problema para trabajar con la opción que iba a acabar con esta vaina. Hoy en día todos tienen problemas con él, hasta quien fuese su ministro, ¿cierto? Todos tienen problemas con él, más él no se pone rojo cuando tiene que devolver los favores. ¿Cómo se los devuelve? De la siguiente manera: a Ernesto Samper le contrata a su hijo Miguel Samper Strauss en la Agencia Nacional de Tierras, y no para que barra. A César Gaviria le contrata a su hijo Simón Gaviria como director del Departamento Nacional de Planeación hasta hace unos meses. A Andrés Pastrana, a pesar de que Andrés Pastrana es uno de sus mayores opositores, ¿cierto? Es tan opositor a Andrés Pastrana que el Berriondo es capaz de hacer una alianza con Álvaro Uribe, sin importarle que Álvaro Uribe un día le haya dicho guerrillero y que le haya respondido, ¿cierto? Ahí está, de esos videos, eso no es hablar ni mal ni bien. Ese era el trato entre ellos dos. Hoy en día los dos son amiguis para ser opositores a Juan Manuel. Pero ustedes creen que si fueran tan opositores, Juan Manuel no le hubiese contratado la hermana, ¿cierto? Cristina Pastrana Arango, para que sea la cónsul de Colombia en Toronto. Se gana la bobeta 34 millones de pesos mensualmente. ¿Ustedes creen que si fueran tan opositores, Juan Manuel le hubiese contratado a un primo de Nora, la esposa de Andrés, para que fuera el embajador de Colombia en Frankfurt? ¿Cierto? Ahí está. Las relaciones que no le cuentan a nadie. Pero ¿sabe cuál relación no le van a contar por estos días? La de Juan Manuel con Álvaro Uribe y un tercero. Hay un trío ahí, póngale cuidado. Juan Manuel, conocemos parte de la historia. Juan Manuel fue ministro de Álvaro Uribe, ¿cierto? 2006-2010. Eran tan amiguis que Álvaro Uribe lo puso como su candidato en el 2010, ¿cierto? Hoy, 2018, ¿quién es el candidato de Álvaro Uribe? Duque.
Duque. Muy bien, Iván Duque, ¿cierto? Tiene que ganarle a Marta Lucía y a Ordóñez para que sea candidato presidencial, pero por ahora es candidato de Álvaro Uribe, ¿cierto? Ese es el tercero, Iván Duque. Vamos a buscarle la hoja de vida de Iván Duque y se van a dar cuenta de un pequeño detalle. Iván Duque fue asesor personal de Juan Manuel Santos cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda de Andrés Pastrana. ¿Será que se conocen desde hace 20 años? Sí, señores, ahí está. Hoy en día nos venden la idea que para salirnos de Juan Manuel Santos hay que volver a Álvaro Uribe, o sea, a Iván Duque. Ahí está. Esto no es nuevo, esto es tan viejo que incluso Gaitán, antes de que lo mataran en el 48, le decía al pueblo colombiano de esa época: pueblo colombiano, no es que ustedes tengan dos partidos, no señores, es que los han partido en dos, mientras una oligarquía nos gobierna y nos hace matar, ¿cierto? Él decía, liberales y conservadores comen en la misma mesa. Hoy en día no solamente comen de la misma mesa, duermen en la misma cama. Miren, David Barguil, ¿han visto el video del pequeño David? Su video de candidatura a Senado. El pequeño David que va a acabar el gigante de la corrupción. Ese pequeño David, siendo presidente del Partido Conservador, ¿cierto?, se casó con María Paz Gaviria, hija del presidente del Partido Liberal. ¿Sí ven que sí duermen en la misma cama? Duermen, yo no he dicho nada más. Ahí está. Mire, el problema no es que nos hayan gobernado, ¿cierto? Ya se les acabó. El problema no es que nos estén gobernando, ya se les va a acabar. ¿Sabe cuál es el problema? Lo que va a pasar a futuro si nosotros no hacemos nada. Vamos a hablar del futuro próximo. ¿Qué vamos a hacer si ellos se viven unos, ellos se suben unos? Ay, todo mundo sabe que esa plaga se sube mucho. Yo voy para allá. ¿Quién se robó los votos de Clara López? Enrique Peñalosa. ¿Y qué dijeron? Nada. Bueno, voy para allá, ¿cierto? ¿Para dónde voy? Para hablar para las futuras elecciones. Porque si nosotros no hacemos nada, esto va a seguir pasando, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Le vas a decir qué hacemos, señor. Sí. Mire, voy a hablar primero de 3 tipos de candidatos para las futuras elecciones. 3 tipos de candidatos. El primer tipo de candidato es el candidato familia presidencial. ¿Lo conocen? Se llama Gabriel Santos. ¿De quién es hijo Gabriel? Es hijo de Pacho. Recuerden que yo les dije que no iba a hablar ni bien ni mal de ninguno, por eso yo no puedo decir lo que está diciendo la señora. Tal vez sea cierto, pero yo les dije que yo estoy haciendo clases, ¿cierto? Mire, Gabriel Santos es hijo de Pachito Santos, ¿cierto? El mongólico. Colombia, uno de los pocos países del mundo donde quien gobierna y su oposición son de la misma familia. Los dos son Santos Calderón, ¿cierto? Los dos son primos hermanos y además son santos por los papás y las hermanas Calderón, que se casaron con los papás de ellos, ¿cierto? Estos dos son primos en 3 grado con María Ángela Holguín, nuestra canciller. Los dos son herederos políticos de su tío abuelo Eduardo Santos Montejo, presidente de Colombia en 1938, los dueños del tiempo hasta hace un tiempito, ¿cierto? Ahí están. A un Gabriel Santos, ¿para qué lo están preparando? ¿Va a robar? Muy bien, sí, bueno, la señora está acá para interpretarme, listo. A un Gabriel Santos, si nosotros no hacemos nada, en 16 o 20 años se va a dar la disputa con un Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe Turbay, su primer empleo es como secretario de gobierno de Enrique Peñalosa. Antes fue concejal, pero ese es un cargo por elección popular. Pues su primer empleo, donde tuvo que llevar la hoja de vida 1003, fue acá en la alcaldía de Enrique Peñalosa como su secretario de gobierno. Enrique Peñalosa, hablamos un poquito de Enrique. Su papá era Enrique Peñalosa Camargo, era ministro de Carlos Lleras Restrepo en 1966, cuando se destapó el primer caso de corrupción en Colombia de gran magnitud. Se llamó el caso Padul y Peñalosa. Lo denunció Nacho Vives, ¿cierto? El premio que le dio el abuelo de Germán fue mandarlo a trabajar a la OEA. Sí, porque aquí la vaina estaba muy caliente, vamos para Estados Unidos. Por eso, Enriquito no nace en Colombia, es gringo nacionalizado colombiano. No puede ser presidente, pero sí ya 2 veces alcalde, ¿cierto? Ahí está, la relación de hace rato.